11 de marzo de 2026, ciudad griega de Larisa. A media tarde, un hombre apunta la cámara hacia el cielo y comienza a grabar. Él vive cerca de una base de la Fuerza Aérea Griega y tiene un viejo pasatiempo: fotografiar aviones militares que aterrizan ahí. Y esa tarde, él mira hacia arriba y no reconoce lo que está viendo. Desciende hacia la pista una aeronave sin cola, sin piloto visible. Tiene una sola ala, como una mantarraya oscura cruzando el cielo. Silenciosa, enorme, diferente a cualquier cosa que suele aterrizar en Larisa. Lo que acaba de grabar, sin saberlo, es el avión que Estados Unidos está usando para encontrar objetivos escondidos dentro de Irán. Oficialmente, ese avión no existe. El Pentágono se niega a confirmar incluso su nombre. Y el proyecto se desarrolló con tanto sigilo que, durante más de una década, ni siquiera los propios generales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos tenían acceso a los detalles. Pero tanto secreto no es por casualidad. Existe porque hace 15 años Estados Unidos fue humillado de una manera que juraron nunca volver a repetir. Antes de llegar a esa humillación, vale la pena entender lo que este avión puede hacer, porque es ahí donde la historia empieza a ponerse extraña. No tiene piloto. Quien controla todo es un operador, allá en suelo estadounidense, muchas veces a miles de kilómetros de distancia del avión. Con alcance para atravesar continentes, puede operar en prácticamente cualquier lugar del planeta. Y puede permanecer en el aire durante 24 horas seguidas. Un día entero volando, sin aterrizar. Vuela tan alto, a unos 20.000 metros de altitud, que desde allá arriba el cielo sobre él ya empieza a verse negro. Puedes ver la curvatura de la Tierra, el espacio comienza ahí. Su alcance, según estimaciones de los analistas militares estadounidenses, supera los 20.000 kilómetros. Para que te des una idea, es más de media vuelta alrededor de la Tierra, y todo eso sin ser detectado por el radar enemigo. Se le considera más furtivo que el famoso bombardero B-2. Más furtivo que los cazas F-22 y F-35. Las estrellas de la aviación militar estadounidense. La prensa apodó a este avión como RQ-180. Y según los especialistas, es el avión más invisible que Estados Unidos ha construido hasta ahora. Su función en el fondo es solo una: encontrar cosas que el enemigo está tratando de ocultar. Misiles, lanzadores móviles, bases subterráneas, convoyes que se mueven de noche. Pero la pregunta que la inteligencia militar de todo el mundo se ha estado haciendo desde aquella tarde en Larisa no es lo que hace ese avión, es por qué existe. Y para entender eso, necesitamos regresar a un día específico de diciembre de 2011. Un día que cambió para siempre la estrategia militar de los Estados Unidos. Era 5 de diciembre. Y ese día, un dron estadounidense ultrasecreto estaba volando cerca de la frontera de Irán con Afganistán. Su nombre era RQ-170, Sentinel. Era el dron espía más avanzado de los Estados Unidos en ese momento. El mismo modelo que, meses antes, había monitoreado el escondite de Osama Bin Laden durante la operación que mató al líder de Al-Qaeda en Pakistán. Pero esa noche algo salió mal. El dron, que debería estar regresando a la base estadounidense en Afganistán, empezó a descender. No fue derribado, no fue alcanzado por ningún misil. Simplemente aterrizó prácticamente intacto en territorio iraní. Días después, Irán explicó lo que había hecho. Una unidad iraní de guerra electrónica bloqueó la comunicación del dron con la base estadounidense. Luego, los iraníes engañaron el sistema GPS del avión. Hicieron que creyera que estaba regresando a casa en Afganistán, cuando en realidad estaba descendiendo directamente en territorio iraní. La inteligencia estadounidense sospecha, hasta hoy, que la tecnología de guerra electrónica utilizada por los iraníes esa noche en realidad vino de Rusia. El dron estadounidense cayó intacto en manos de los iraníes. Uno de los equipos militares más secretos de Estados Unidos fue entregado en bandeja de plata. El presidente Barack Obama tuvo que pedir públicamente que le devolvieran el avión. Irán se negó. Y como respuesta simbólica a la petición estadounidense, una empresa iraní anunció que enviaría a la Casa Blanca miniaturas de juguete del dron capturado.
Una burla directa en la cara del presidente estadounidense. En los años siguientes, ingenieros iraníes desarmaron el dron pieza por pieza. Hicieron lo que los militares llaman ingeniería inversa. Estudiaron cada componente para descubrir cómo funcionaba la tecnología estadounidense por dentro. Y en 2016, presentaron al mundo sus propias copias del avión estadounidense. Drones iraníes, basados en la tecnología que habían robado. Fue una de las mayores humillaciones tecnológicas en la historia militar estadounidense. Y fue en ese momento, dentro del Pentágono, cuando se tomó la decisión, Estados Unidos necesitaba un nuevo dron espía. Un dron que ningún país del mundo pudiera derribar, capturar o copiar. Y que se mantuviera en absoluto secreto que, si alguien dudaba de su existencia, tendría razón. Y quien recibió el contrato fue Northrop Grumman, la misma empresa que, décadas antes, construyó el legendario bombardero B-2. Ella ganó una competencia secreta contra Boeing y Lockheed Martin y firmó el contrato en 2008. El desarrollo ocurrió dentro del Área 51, la base ultrasecreta de la Fuerza Aérea en el desierto de Nevada, el mismo lugar donde nacieron aviones espía legendarios como el U-2 y el SR-71 Blackbird. El primer vuelo fue en agosto de 2010, en absoluto silencio, sin comunicado, sin prensa, sin foto. Por lo menos 9 prototipos fueron construidos antes de que el dron entrara en servicio operacional en 2017. Hoy, los especialistas estiman que existen más de una decena de esas aeronaves volando, todas en absoluto silencio. Y lo más extraño de todo, el proyecto fue financiado por el llamado presupuesto negro de la Fuerza Aérea. Eso significa dinero público, dinero del contribuyente estadounidense, aprobado por el Congreso sin que la mayoría de los propios congresistas supiera a dónde iba. Se estima que decenas de miles de millones de dólares se invirtieron en ese proyecto a lo largo de los años. Pero el Pentágono logró mantener el avión fuera de la vista del público durante toda una década. Hasta que en 2020 apareció una foto en Instagram. Tomada por un fotógrafo aficionado, era una silueta extraña, volando muy alto sobre el desierto de California, cerca de la base aérea de Edwards. En esa foto borrosa, el mundo vio el RQ-180 por primera vez. Dentro de la propia Fuerza Aérea, los ingenieros que trabajan con el avión le dieron apodos extraños. El más famoso, Gran Murciélago Blanco, una referencia a la forma de la aeronave y al hecho de que los primeros prototipos estaban pintados de blanco. Pero hay un segundo apodo, y este es aún más extraño, Shikaka. El nombre del murciélago blanco sagrado que aparece en la película Ace Ventura 2 con Jim Carrey. Shikaka. El avión espía más caro y más secreto de la historia militar estadounidense recibió de sus propios operadores el apodo de un personaje de comedia de los años 90. La unidad que opera el dron hoy, el 74º Escuadrón de Reconocimiento, tiene un murciélago blanco estampado en su insignia oficial. Y el lema del escuadrón es una frase en latín que significa acceso concedido. Durante más de 15 años, Estados Unidos invirtió decenas de miles de millones en un avión que oficialmente nunca existió. Y que oficialmente nunca había entrado en combate, hasta que a principios de 2026 la espera terminó. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar contra Irán que pasaría a la historia. El nombre de la operación fue Furia Épica. En los primeros días, los estadounidenses destruyeron gran parte del alto mando militar iraní, la Fuerza Aérea y la Marina del país. El propio líder supremo de Irán, el Ayatolá Ali Jamenei, fue asesinado en un ataque coordinado dentro de su despacho en Teherán. Para Irán, fue el comienzo de una humillación militar sin precedentes en la historia reciente del país. Pero en medio de todas esas victorias rápidas, había un problema que el Pentágono no podía resolver: los misiles balísticos de Irán. Irán tenía al comienzo de la guerra casi 500 lanzadores móviles de misiles. Y esos lanzadores son una pesadilla.
para cualquier fuerza aérea del mundo, porque no se quedan en un solo lugar. Muchos de ellos son camiones disfrazados, pintados para parecer vehículos civiles, camiones de reparto, transportes comunes. Se esconden en bases subterráneas, salen por unos minutos para disparar un misil contra Israel y desaparecen de nuevo antes de que alguien logre encontrarlos. Este problema no es nuevo. Estados Unidos ya se ha enfrentado a esto antes. En la Guerra del Golfo, en 1991, Saddam Hussein lanzó decenas de misiles Scud contra Israel, usando lanzadores móviles iraquíes. La coalición estadounidense, con toda la tecnología de la época, nunca logró encontrar y destruir bien esos lanzadores. Fue una de las mayores humillaciones operativas de esa guerra. En esa época, ambos bandos todavía luchaban con armas similares: hombres, camiones, radares. Pero en 2026, esa simetría ya no existe. Para cazar ese tipo de objetivo necesitas algo que, hasta 2026, Estados Unidos no tenía a la mano durante un conflicto real. Un ojo en el cielo que puede quedarse sobre el enemigo todo el día. Ver todo lo que se mueve en el suelo y no ser detectado. Necesitas el RQ-180. El dron vuela a 20.000 metros de altitud, barriendo el suelo iraní con un sistema de radar llamado GMTI. Ese radar tiene una función específica: detectar cualquier cosa que se esté moviendo en la superficie, incluso desde muy lejos. Un camión circulando por una carretera desierta de noche, el radar lo ve. Un lanzador saliendo de un escondite para preparar un disparo, el radar también lo ve. Todo eso en tiempo real. Y en cualquier condición: día, noche, lluvia, tormenta de arena. Todo lo que ve lo envía de inmediato a los centros de comando estadounidenses y a los propios aviones en misión. Los bombarderos B-2 y los cazas F-35 reciben las coordenadas, y son ellos quienes realizan el ataque. El RQ-180, a diferencia de los otros drones, no lleva bombas ni misiles. Su trabajo es solo uno: encontrar. En las primeras 24 horas de la Operación Furia Épica, Irán lanzó cientos de misiles balísticos contra Israel y contra bases estadounidenses en Medio Oriente. Fue la mayor andanada de misiles balísticos de la historia moderna. Durante varios días seguidos, el ataque iraní continuó, pero en el 8º día de la guerra algo había cambiado. El ritmo de lanzamientos iraníes había caído a solo el 10% de la capacidad del primer día. La mayor fuerza de misiles balísticos de Medio Oriente, reducida a casi nada, en 7 días. ¿Y sabes cómo pasó eso? En parte porque el RQ-180 estaba allá arriba, 24 horas al día, sin ser visto nunca. Cada vez que un lanzador iraní salía de un escondite para preparar un disparo, el radar del dron lo veía. Las coordenadas llegaban a los centros de comando en tiempo real. Y en pocos minutos, un caza F-35 o un bombardero B-2 hacía el resto. Cientos de misiles fueron destruidos dentro de sus depósitos, antes incluso de ser armados. Lanzadores móviles que, durante décadas, fueron considerados casi imposibles de cazar, estaban siendo localizados y atacados en pleno desierto iraní, antes de que pudieran disparar. De los casi 500 lanzadores que Irán tenía al comienzo de la guerra, más de 300 fueron destruidos. 70% de toda la fuerza, en pocas semanas. La misma misión que humilló a los Estados Unidos en 1991 en Irak se cumplió en 2026 en Irán. Pero en esa fase de la guerra ocurrió algo que el Pentágono nunca quiso que sucediera. Un falo. El 11 de marzo de 2026, el RQ-180 aterrizó por primera vez en 15 años frente a testigos civiles a plena luz del día en suelo extranjero. Ese lugar fue Larisa, en Grecia, y la elección de Grecia, en teoría, tiene todo el sentido. Larisa está a poco más de 2 horas de vuelo del territorio iraní. Es una base de la OTAN en un país aliado de Estados Unidos. Tiene infraestructura, tiene protección y tiene algo aún más interesante. Grecia es uno de los países más estrictos del mundo en cuanto a fotografiar instalaciones militares. Turistas ya han sido arrestados por espionaje, simplemente por anotar números de cola de aviones en cuadernos.
y las consecuencias pueden incluir largas penas de prisión. En teoría, era el lugar perfecto para esconder un dron invisible, pero hay un detalle que nadie había notado todavía. En los últimos años se construyeron 2 hangares nuevos en Larisa, aislados del resto de la base. Son demasiado grandes para albergar los drones estadounidenses comunes que ya operaban ahí. ¿Y por qué fueron construidos? Ni el gobierno griego ni el estadounidense jamás lo explicaron. Analistas militares creen que esos hangares fueron hechos en secreto para recibir el RQ-180. El 11 de marzo, ese avión tuvo que aterrizar antes de lo previsto, en plena tarde, a la vista de cualquiera que estuviera mirando hacia arriba. Analistas militares sospechan que fue una emergencia técnica. Otros creen que la guerra era tan intensa que los estadounidenses ya no podían ocultarlo más. Cuando la prensa griega local publicó las primeras fotos, los reporteros cometieron un error comprensible. Pensaron que era un bombardero B-2. La forma era parecida. El tamaño también. Tomó algunos días hasta que los especialistas en inteligencia militar confirmaran lo que el mundo especializado empezaba a sospechar. Era el RQ-180, fotografiado por primera vez con nitidez, aterrizando de día en una base aliada durante una guerra activa. El apodo surgió rápido. Los entusiastas militares bautizaron el avión que apareció ahí como la Dama de Larisa. Y ahí volvemos al comienzo de la historia. Ese hombre griego con la cámara, mientras grababa su pasatiempo de toda la vida, capturó en video una imagen que los servicios de inteligencia de todo el mundo habían querido tener durante más de una década. Rusia, China, Irán. Todos pasaron años tratando de descubrir cómo era el RQ-180 por debajo. ¿Qué sensores llevaba? ¿Cuál era la forma exacta del cuerpo del avión? Y un griego en Larisa, sin querer, reveló todo en un video. En casos similares en el pasado, personas que fotografiaron instalaciones militares en Grecia terminaron arrestadas por espionaje. Pero con él no pasó nada. Ninguna autoridad griega ni estadounidense tomó ninguna medida. El video siguió en línea, se hizo mundialmente famoso y se convirtió en la imagen más detallada jamás publicada del dron más secreto de Estados Unidos. Y aquí queda la duda, ¿por qué será que nadie hizo nada? Probablemente porque en ese momento el daño ya estaba hecho. Cualquier acción habría llamado aún más la atención. Pero queda una pregunta más grande, que va más allá del griego y de su cámara. ¿Por qué Estados Unidos arriesgó tanto? La verdad es que el RQ-180 no fue construido pensando en Irán, fue construido pensando en un enemigo mucho más grande: China. China tiene hoy miles de misiles balísticos móviles, un arsenal nuclear en expansión y un ejército en rápida modernización. Y en un posible conflicto futuro entre Estados Unidos y China, el RQ-180 sería la pieza central de la estrategia estadounidense para localizar y neutralizar ese arsenal. Usar el dron contra Irán es, en teoría, un desperdicio. Es arriesgar el activo más secreto del país en un conflicto secundario, cuando en realidad debería estar reservado para una guerra que aún no ha ocurrido. Pero el Pentágono aceptó ese riesgo. Y eso dice algunas cosas, ¿no? Dice que la guerra en Irán es más seria de lo que los comunicados oficiales admiten. Dice que Estados Unidos está dispuesto a quemar sus mejores secretos para ganar ahí. Y dice, tal vez, que el Pentágono sabe que pronto va a necesitar un dron aún más avanzado. Algo que todavía está escondido. Que el mundo aún no ha visto, porque esa es la lógica del presupuesto negro estadounidense. Mientras el público conoce el RQ-180 dentro del Área 51, alguien ya está trabajando en lo que viene después. La Dama de Larisa salió de las sombras y ahora vuela todos los días sobre el cielo de Irán. Pero el próximo murciélago blanco, el que aún no hemos visto, ese sí puede ser la verdadera historia, y ahí es donde quiero saber tu opinión. Ese tipo de guerra, donde uno de los lados tiene drones invisibles volando a 20.000 metros de altura y el otro lucha con camiones camuflados escondiéndose en el desierto. ¿Todavía se puede llamar guerra? ¿O ya se ha convertido en otra cosa? Deja tu respuesta en los comentarios. Si este video te ayudó, compártelo con alguien que también le guste entender todo lo que hay detrás. Y suscríbete aquí al canal para seguir los próximos análisis. Nos vemos en la próxima.